Buenos días, hermanos, desde Canadá. Es un privilegio estar con ustedes para esta conferencia virtual. Y quiero seguir meditando en la palabra de Dios, ahora mirando a Juan y su capítulo 21. Y he intentado poner los versículos a mi par para que puedan seguir si quieren de esta forma, pero siempre mejor si tiene Biblia de estar leyendo los versículos allá. Juan y su capítulo 21, y el título que he puesto es Viendo al Cristo resucitado. Vamos a iniciar entonces con Juan capítulo 21 y leyendo el primer versículo, que dice, la palabra de Dios: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Para poner esto brevemente en su contexto, estamos en medio del periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Y hoy mismo, en nuestro calendario, estamos en esta misma época, ¿verdad? Estos 40 días. Y es evidente en las Escrituras que este fue un tiempo sumamente difícil para los creyentes. Andan con confusión, con temor, con desánimo. Y mirando a ellos, yo estaba pensando en nosotros, porque estamos también viviendo en días de incertidumbre, de muchos cambios. Y es precisamente en este ambiente que Cristo se manifestó a ellos en varias ocasiones para asegurarles, para fortalecerles y para animarles. Y eso es lo que espero, que mirando a las Escrituras hoy vamos a ver a Cristo de nuevo para recibir entonces esta fuerza y esta certidumbre para seguir adelante para Él en días difíciles. Vamos a pensar entonces en este versículo donde dice: otra vez se manifestó a sus discípulos. Y leyendo más adelante en el capítulo van a notar en el versículo 14 que era la tercera vez. Ahora, mirando a los evangelios y a 1 Corintios 15, va a notar que apareció más que 3 veces antes de este momento. Pero lo que Juan está enfatizando en esta expresión es que es la tercera vez a este grupo de discípulos que apareció Cristo. Está hablando de ellos como grupo. Entonces en el capítulo 20 tenemos los discípulos 2 veces en el aposento alto, y ahora tenemos la tercera vez que Cristo se manifestó a ellos, y vamos a notar la manera en que apareció. Dice que Jesús se manifestó. Vamos a hablar brevemente de este verbo, se manifestó, porque es un verbo que Juan usa 9 veces en su evangelio y también en sus cartas, y 3 veces en este capítulo se manifestó. En este contexto tiene la idea de hacerse visible o hacerse aparente. Y es precioso porque tiene 2 implicaciones. Número 1, este implica que habían otras ocasiones cuando Cristo estaba, pero invisible. Y qué precioso, ¿verdad? Porque sabemos que aunque no podemos ver a Él físicamente, visiblemente, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra implicación con se manifestó es que fue Él que decidió cuándo manifestarse. Y esto es precioso porque vamos a notar entre poco que no fue en los momentos altos, sino fue en los momentos más difíciles que decidió Cristo hacerse visible a sus discípulos. Y para terminar, el versículo 1 al final dice de esta manera, y eso es lo que queremos notar en nuestro estudio pequeño, es la manera en que se manifestó, porque en los detalles de su manifestación tenemos algo del carácter de nuestro Señor, de su cuidado de los suyos en tiempos difíciles, su actividad en nuestras vidas. Entonces, ojalá que el Señor nos dé ayuda para apreciar la manera en que Él se hace visible o presente en nuestras vidas diarias.
Siguiendo entonces el versículo 2, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Como dije, queremos enfocarnos en Cristo, entonces no voy a decir mucho acerca de los discípulos, pero yo creo que es obvio. Tenemos discípulos exhaustos y desanimados. Y este sigue con lo que encontramos con las apariencias de Cristo. ¿A quién apareció? Bueno, fue a una mujer, María, afuera de la tumba, deprimida. Fue a los dos en el camino a Emaús, desilusionados. Fue a los discípulos en el aposento alto, devorados con el miedo. Fue a Tomás, dudando y denegando. Fue a los 7 ahora, desanimados. Entonces encontramos algo de la ternura del deseo del Señor, de animar, de fortalecer a los suyos en tiempos difíciles. Gracias, Señor, que Él quiere hacerse visible tras la palabra de Dios hoy a nosotros, mientras estamos en tiempos de desánimo, de dificultad. Siguiendo entonces con el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Notamos aquí que se presentó Jesús en la playa, la orilla del mar, donde las olas van y vienen. Es el lugar realmente de cambio constante, ¿verdad? Pero yo creo que este nos hace pensar en los días de los discípulos que están viviendo en este momento. Son días de cambios, días de cambios constantes. Pero dice acerca de Cristo que se presentó. Y este verbo significa parado o firme o estable. Es un verbo que encontramos en otros lugares en el Nuevo Testamento que en el español no sale obviamente, pero recuerden que Esteban, cuando estaban apedreando a él, dice en Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ese es el verbo, Jesús parado, Jesús firme, Jesús estable a la diestra de Dios. Ahí está, estabilidad para el momento de gran necesidad en la vida de Esteban. Otra vez, Pablo usa la misma palabra en 2 Timoteo 4:16, cuando él habla de su momento de dificultad. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí está el verbo de nuevo. Parado, firme, estable en mi momento de gran necesidad. Entonces, los discípulos apreciaron algo, vieron a Cristo firme cuando todo lo demás cambia. Y nosotros también podemos apreciar esto, hermanos. No sabemos lo que va a ocurrir esta semana o en un mes o 2 meses, si la sociedad va a volver a como fue antes o si va a ser permanentemente cambiado. Pero hay algo que sabemos y es que Cristo es firme. Él no cambia y podemos mirar a Él mientras hay muchos cambios alrededor de nosotros. Seguimos con el versículo 5. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hijitos. Es la primera vez que Jesús utilizó esta palabra diminutiva con sus discípulos. Y este expresa su relación cercana, de uno que ama y cuida de otros. Entonces, qué precioso oír hijitos, pero no solamente hijitos
dijo, ¿tenéis algo de comer? Y en el idioma original, esta pregunta contiene la idea de que Jesús bien sabe la respuesta, que él sabe que van a decir que no. Y también en la original, esta expresión contiene específicamente el tipo de comida que está preguntando. Literalmente, Cristo dijo, hijitos, no tienen el pescado que uno come junto con el pan cuando desayunan, ¿verdad? No sé si noten bien que Jesucristo está mostrando su conocimiento de las necesidades de aquellos discípulos. Vieron a Cristo consciente de sus necesidades. Y hermanos, también es un consuelo saber que Él es consciente de nuestras necesidades, sean económicas en estos tiempos difíciles, sean de salud, sean de conflictos en la casa, mientras todos están. Cristo es consciente de nuestras necesidades y cuando vieron a Él apreciaron esto. Seguimos con el versículo 6. Dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vieron a Cristo guiándolos. Y yo veo 3 lecciones, y yo creo que hay más, pero número 1, siguiendo las direcciones de Cristo siempre es el método mejor. Entonces, aunque hay cambios, algo no cambia y es la voluntad de Dios. Él tiene su manera, su método, y siempre es mejor seguir su dirección, lo que dice su palabra, que cualquier otra opción. Número 2, yo veo también que el Señor les permitió pescar mucho tiempo sin resultados y luego les dieron mucho a la vez. Entonces, hermanos, no debemos animarnos en tiempos sin resultados. Tal vez sentimos que es un tiempo sin resultado ahorita, estando nosotros todos en casas. Pero el Señor tiene tiempos cuando parece que nada está pasando, que no hay resultados. Pero la tercera lección es que hay también tiempos de mucha bendición. Y la manera en que el Señor les bendijo produjo más gloria para Él. Y volviendo a la historia que estamos mirando, si los discípulos hubieran atrapado peces 1, 2, 3 a la vez toda la noche y llegaron con 153 en la mañana, habrían dicho, mire, no hemos perdido nuestra capacidad, somos buenos pescadores. Pero la manera en que el Señor lo hizo fue que ellos llegaron al fin de su sabiduría humana. Entonces, cuando vino la bendición, todos dijeron, es el Señor. Yo creo que es así en las experiencias muchas veces, en las asambleas, que nosotros pasamos tiempo sin bendición para llegar al final de nosotros y nuestra sabiduría. Y cuando entonces estamos en este punto, el Señor bendice y todos dicen, es sin duda el Señor. Seguimos entonces con el versículo 9. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y versículo 12, les dijo a Jesús, venid, comed. La cuarta lección es que vieron a Cristo proveyendo todo lo que necesitaban. Sí, Cristo proveyó 153 peces, pero este fue los resultados allá, algo específico, algo especial en esta ocasión. Pero cuando llegaron para comer el desayuno, encontraron que la comida estaba puesta, todo listo. No fue necesario usar los 153 para la comida del día que estaban empezando. Y yo estoy tratando de enfatizar esto por un punto muy específico. Si nosotros solamente sentimos animados cuando miramos una bendición grande,
cuando miramos los resultados, no habrán resultados todos los días. Lo que el Señor está mostrando a estos discípulos es que Él tiene allá listo la comida para el día. Él tiene todo preparado para su desayuno. No fue parte, es algo independiente de lo que ocurrió con los 153. Y nosotros entonces debemos venir a Él cada día, aún hablando de esos días difíciles, con estos cambios y desorden. Si su casa es como mi casa, mucho desorden, hay que ver que es siempre importante venir a Él para empezar el día, de venir y comer de lo que Él ha provisto, de su palabra para empezar el día. Ahora el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo recuerdo como joven pensando, la pregunta sin duda es que el Señor está preguntando: ¿me amas más a mí que a estos peces, Pedro? ¿Pedro va a seguir pescando o va a seguir a mí? Pero realmente esa no es la pregunta. Está preguntando: ¿me amas más, Pedro, que me aman estos discípulos? Porque recordamos lo que ocurrió antes, ¿verdad? Pedro había dicho que su amor y dedicación fue más fuerte que los demás discípulos. Y las palabras de Pedro fueron: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, lo que está pasando en este momento es parte de la restauración de Pedro. Y si pensamos en su restauración, ocurrió en 3 etapas. Empezó cuando el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Esta etapa fue la etapa penitente, cuando entendió su culpa, entendió su error y lloró. La segunda etapa fue la etapa privada, y esto ocurrió cuando el Señor apareció a Pedro en privado. El día de la resurrección tenemos esto mencionado en 1 Corintios 15, cuando dice apareció a Cefas o Pedro. Entonces en privado hubo esta restauración entre Pedro y el Señor. Pero estamos en ese momento en la etapa pública. Estamos en la tercera etapa, y como el pecado fue también entre Pedro y los demás discípulos, como él ofendió a ellos con sus palabras, es necesario la restauración entre él y ellos. Él puede confesar su error delante del Señor, pero a la misma vez delante de los discípulos, como él va a ser portavoz nuevamente para ellos y predicar el Evangelio en el libro de los Hechos. Es importante esta restauración pública. Y pensando en la restauración, es interesante notar que usó el Señor el nombre hijo de Jonás. ¿Cuándo fue la última vez o la otra vez que encontramos a Jesús diciendo Simón, hijo de Jonás? Ustedes recuerden bien que fue en Mateo 16. Y fue en el momento de fuerza espiritual en la vida de Pedro. Leyendo el versículo 15, Él les dijo: a vosotros, ¿quién decís que yo soy? Estoy leyendo en Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La misma expresión. Entonces, puede ser que en esta ocasión, en Juan 21, mientras está restaurando a Pedro delante de los discípulos, está usando las mismas palabras para hacerles recordar no del momento de fracaso, sino de hacerles recordar del momento alto en la experiencia de Pedro. Y es bueno preguntar entonces, hermanos, cuando pensamos en otros que han sido restaurados, ¿de qué recordamos? ¿De sus momentos más bajos o de sus momentos más altos? Volviendo a Cristo, ahora el punto de esta sección es: vieron a Cristo restaurándolos. Y
pensando en el tiempo que estamos viviendo. Puede ser que el Señor nos ha dado este tiempo para ser restaurados, para volver a su palabra, para examinar nuestras vidas. Ahora tenemos tal vez más tiempo libre para estar en oración y considerando el error que está o el pecado que está en nuestras vidas. Y una mirada en Cristo sirve para la restauración. Ahora, siempre en el versículo 15, y ustedes conocen bien esta sección, él le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y el 16, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, apacienta mis ovejas. Entonces yo noto aquí que la sexta cosa en la visión, en la mirada del Cristo resucitado, que aprendieron es que Él es el que da responsabilidad. Él es el que está comisionando a sus discípulos a su servicio. Y nosotros debemos tener esta convicción, que fue el Señor que nos dio servicio, que nos dio algo a hacer para su gloria. De mantener esta convicción que es el Cristo resucitado que nos ha empujado a servir a Él. Y no con fuerza, sino que igual como encontramos en nuestro capítulo, después de confesar su amor al Señor, el Señor dice entonces, en base de su amor para mí, quiero que siga entonces sirviéndome. Y nosotros, como dice 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces este debe ser el motivo, el amor de Cristo. Entonces, si estamos desanimados en servicio, si sentimos que no podemos seguir adelante en lo que Él nos dio a hacer, lo que necesitamos de nuevo es una vista del Cristo resucitado. Siguiendo entonces el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesucristo a Pedro, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y sabemos que en el versículo 21, Pedro vio a Juan y dijo al Señor, ¿y qué de este? Lo que quiero notar muy sencillamente de este versículo, estos versículos, es que el Señor es soberano y Él está hablando ahora de la manera en que Pedro va a sufrir y morir. Pero su punto es que es una manera que va a dar más gloria a Dios. Y nosotros no sabemos el sufrimiento que tenemos por delante, o aún los que están pasando un tiempo de sufrimiento ahora. Pero lo que sabemos es que Él es soberano y cualquier sufrimiento que ocurre o que pasa en la vida de un creyente, su fin es más gloria a Dios. Entonces vieron a Cristo soberano sobre el sufrimiento. Y el versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué precioso, ¿verdad? El Señor está diciendo, hay algo que pueden anticipar. Hasta que yo venga. Entonces, ¿vieron a Cristo ellos físicamente en este día? Nosotros espiritualmente apreciamos a Él y podemos mirar a Él tras la palabra de Dios. Y espero que en este pequeño estudio hemos visto que en los tiempos difíciles Él quiere ser visto. Él quiere que apreciamos su presencia, de ver que Él conoce nuestras necesidades, que Él es estable, que Él no cambia, que podemos venir a Él y confiar en Él. Pero al final tenemos esta promesa muy preciosa, hasta que yo venga. Vieron a Cristo en anticipación de estar con Él. Y hermanos,
cualquier dificultad que tenemos que pasar por esto pandémico, sabemos esto, que nada cambia en relación con esta promesa. Vamos a estar con Él. Viene el día cuando Él reinará. Y Él reinará en este mundo. Y no habrá ningún pandémico en esos días que vienen. Pero lo que es más precioso que todo es que vamos a estar para siempre con Él. Entonces, con esto termino y espero que el Señor dé a nosotros consuelo y fortaleza para los días que vienen y que más que todo miramos a Cristo, que tomamos el tiempo para abrir su palabra, para estar en oración, para expresar a Él la necesidad que sentimos de ver a Cristo, de apreciar a Él, que establece, que nos hable, que nos guíe, que nos provee, que nos restaure, que es soberano y que pronto viene para nosotros.